Hola John, ¿cómo estás? Muy bien, contento como siempre de estar contigo en tu programa y por la oportunidad que siempre me brindas para hablar de estas historias, estos proyectos. Muchísimas gracias, John. Muy buenos frutos las dos primeras entregas, ¿no? El año pasado hablábamos de que era del amanecer de De Janus. Janus, así es. Sí, el año pasado estuve participando en la Feria del Libro con el Amanecer de Janus, que seguía los mismos masones, solo que buscando pistas en la ciudad de Panamá y Colón, relacionados con un ataque al canal de Panamá, ¿no? Así es. Basado en hechos reales, mencionando estos templos y todos estos sitios y búnkers también de los norteamericanos. Y bueno, yo recuerdo que el año pasado que tú me preguntaste en el Sheraton qué tenía en mente para el siguiente año y te di una primicia, inclusive en ese momento no tenía ni la historia completa, pero tenía esas ideas, ¿no? Un poquito de Recuerdo. lo que quería hacer. Y parece mentira, un año después, antes de la Feria del Libro, ya estoy con el proyecto, o sea, y es impresionante cómo da vueltas el mundo, ¿no? Ahora con esta nueva novela que es Rasgando el Velo de la Marca. Sí, y hablemos un poco de esto porque tú acabas de mencionar algo muy particular que tienen tus obras, es que no solamente texto, o sea, tú incluyes imágenes, como mencionabas, mapas, enlaces externos con información que es real sobre Panamá y también sobre la orden masónica. Hablemos un poco cuánto trabajo extra incluye, no solamente escribir, plasmarlo en un libro, sino acompañar de esos otros elementos una obra de las que tú publicas. Es impresionante porque para esta obra, como yo quería mencionar un poco el tema de los colonizadores, la figura de Pedro Arias Dávila, que pues obviamente mucha gente lo conoce como la persona que fundó Panamá la Vieja, pero era un sujeto súper enigmático. Pedro Arias Dávila vivió más de 90 años, inclusive él tuvo un episodio donde perdió la vida y regresó, y cada año en el momento del aniversario él salía con un ataúd y hacía en vida una especie de ceremonia, donde él aparecía dentro del ataúd. Wow. Y él venía de una familia de judíos conversos de Segovia, donde es interesante cómo todo esto se va entrelazando inclusive con el misticismo masónico, porque lo que actualmente nosotros conocemos como la Cábala realmente surgió no tanto de Jerusalén, de Medio Oriente, surgió realmente de España, de lo que llamaban Sefarad. El Zohar, uno de los más grandes cabalistas, venía precisamente de esa región. Y fue en esa región y en esa época donde estaba la familia de Pedraria, que fue desarrollándose todo eso misticismo, y se habla que inclusive Pedraria fue iniciado en los misterios de la Cábala en esa época, y que él, al igual que su familia y muchas personas que llegaron después, que fueron expulsados, justamente el mismo año que salió Colón para el Nuevo Mundo en 1492, fueron expulsados estos judíos que se hicieron pasar por católicos. Sin embargo seguían de alguna forma clandestina practicando sus creencias. Y muchos de esos llegaron a América, inclusive hace muy poco me enteré que si vas a Panamá Viejo, al museo, hay inclusive una exposición sobre los judíos conversos. Y cerca de Panamá Viejo, en esa época, ellos intentaron hacer una sinagoga en el siglo XVI, aquí en Panamá. Wow, mira qué dato Es más es súper interesante. interesante. Entonces, yo lo que hago en Rasgando el Velo de la Marca es que los masones buscan pistas en la ciudad de Panamá, Colón y Chiriquí. Ahora agrego Chiriquí, Ah, donde mira. tienen que ir, sí, donde tienen que ir a templos abandonados, que aquí en Panamá hay una gran cantidad de lugares que solían ser templos masónicos. Entonces yo lo que hago es que en este libro, como quien dice, incluyo todos los templos que no incluyo en las dos anteriores. Incluyo uno que está abandonado actualmente en Porque Gamboa, en en, Chiriquí en hay, Gatún, ¿verdad? perdón. Ajá, en Sí, Gatún. perdón. Sí, exacto. Disculpen, Gatún, un templo que solía ser los norteamericanos, que había una logia que se llama Cyber Lodge o Silver Lodge, no sé cómo se pronuncia. También menciono otro templo que está abandonado en Vistahermosa, que solía ser masónico. Hay un templo también que menciono que está en la Avenida Bolívar, en Colón. Entonces, ellos están buscando estas pistas y tienen relación con un rito real, un grado real, que es el grado de la marca. Wow. Entonces, ellos buscan las pistas en estos templos abandonados y en lugares que solían ser fortalezas o asentamientos del tiempo de la colonia del siglo XVI. Y por ahí se va entrelazando un poco el tema del misticismo con todos estos sitios, estos lugares. Y lo interesante que tú mencionas de toda la investigación, yo para esta novela viajé a España, fui inclusive esto al, a Segovia, visité la torre de Arias Dávila, esto también estuve en Andalucía, estuve en los archivos de las Indias, busqué información,
Porque ¿qué pasa? También ocurre que cuando nosotros construimos el canal y quedaron sumergidos, muchos de estos asentamientos también quedaron fortalezas del siglo XVI. Fortaleza así como, por ejemplo, lo que tenemos en Portobelo o lo Claro. que tenemos en San Lorenzo, también bajo el agua donde estaba Chagres, quedaron también esas fortalezas de esa época. Entonces yo fui a buscar esa información en los mapas originales y todo eso lo incluyo dentro de la novela, Rasgando el Velo de la Marca, y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Me encanta. Y como tú eres una persona inquieta que no se queda de brazos cruzados, por ejemplo, no ha llegado a la Feria del Libro, que yo sé que tú vas a lanzar la novela, la vas a presentar allá, esta tercera Ujú. novela, pero ya tú dijiste, no me voy a quedar de brazos cruzados y ahora la quiero llevar a la traducción al inglés Sí, y seguir promocionándola. Yo la verdad, y yo creo que yo en algún momento te lo mencioné, Amílcar, yo le veo mucho potencial, sí, a un corto, una serie, pero yo le veo potenciales como para un videojuego, porque con tantos elementos que tú videojuego. tienes, algo Sí. interactivo, sería sumamente interesante, sobre todo ahora que incluyes otros lugares, acabas de mencionar tanto la investigación que haces en otros países, que te fuiste a Segovia, España, como también otros puntos del país. Definitivamente. Yo te voy a sentarme contigo, John, porque tienes muy buenas ideas. La verdad es que sí, hay tantas cosas que me dicen, no, hombre, que se puede hacer una adaptación de teatro, me dijo una persona, se puede hacer una serie, una película. La verdad es que yo pienso que se presta el material para tantas cosas interesantes, inclusive lo que tú mencionas en un juego. Yo lo que voy a hacer es que el próximo año voy a tomarme un tiempo precisamente para explorar todas esas posibilidades y ver qué se puede hacer, ¿no? Porque seguramente, como tú mencionas, sí, sí hay muchas oportunidades de hacer cosas interesantes, Claro. sobre todo porque en las obras yo menciono sitios de Panamá tan variados, esa parte mística de la orden masónica, que en esta obra lo profundo más la parte esotérica, que es lo que los lectores me pedían, y es Ujú. un tema muy universal, porque la masonería siempre crea esta curiosidad, ¿no? Total, Este morbo de alguna forma, ¿no? claro. Entonces, y Panamá es muy particular porque a diferencia de muchos otros países, nosotros tenemos una diversidad desde el punto de vista masónico y de la creación de la república que no lo tienen otros países. Nosotros tenemos orientes de Escocia, tenemos orientes de Estados Unidos y tenemos orientes de aquí de Panamá que tienen sus raíces neogranadinas, o sea, del tiempo de la Gran Colombia. Tú no encuentras eso en todos lados. En Estados Unidos solamente están los americanos, en Europa los europeos. En Sudamérica solamente eso, porque claro, allá no estuvieron los americanos construyendo un canal, allá no fueron los europeos cuando fue la construcción del canal francés. Entonces todavía nosotros tenemos todas esas influencias y aparte todos los grupos fraternales que se crearon, como los Shepherds, los Redman, los Helks. Entonces, y creo que lo mencionó una vez en una entrevista, nosotros tuvimos el per cápita de la mayor cantidad de personas que formaban parte de un grupo fraternal, que Wow. seguramente alguno de nuestros antepasados formó parte y no lo sabemos, porque en esa época, como no existía un seguro social, todos estos grupos eran como cooperativas. Entonces, cuando tú llegabas a trabajar de afuera, lo primero que buscabas es dónde me meto. En esta fraternidad me meto. Entonces se metían, pero obviamente había ese aspecto de ese grupo que tenía que ver con una iniciación, una parte esotérica que es muy interesante. Y por eso a veces cuando vas a Colón, a ciertos lugares, te das cuenta de que, mire, ese templo, ¿por qué habían tanto? Que claro, en esa época Colón era donde todo entraba, el Caribe era el desarrollo, ¿no? Así es. Entonces, y es muy interesante todo eso, ese potencial que hay, que lo estoy explotando por medio de las novelas, que es parte de nuestra propia identidad. Mira, aquí casualmente tengo la portada, no sé si se ve, de la nueva novela Rajando el Velo de la Sí, sí, Marca. sí, Y sí, bueno, y se tengo logra ver. los otros dos libros, El Amanecer de Llanos y Los Secretos del Acta, ¿no? Muy bien. Aquí Oye, los tenemos por qué acá. se siente, Amílcar, por ejemplo, con el trabajo, el sacrificio, la inversión que tú has hecho, porque esto es como una empresa? Por ejemplo, tienes las tres novelas en tus manos, o sea, hay una inversión de tiempo y recursos importante. Así es. ¿Qué se siente? Bueno, definitivamente satisfacción, no te voy a mentir. Sin embargo, lo que más me llena a mí fue la razón por la cual hice los dos libros, el libro siguiente, fue la reacción de los lectores. Parece mentira, pero es algo que es difícil de igualar cuando una persona que tú no conoces nada y no tiene por qué decirte lo que te dice, mira, leí tu novela y me encantó, de alguna forma ha despertado ciertas sensaciones en mí que no sabía y que he empezado a buscar el tema y me ha llamado la atención por ave, etcétera. Es decir, todo ese tipo de cosas son como mágicas, ¿no? Entonces, eso es lo que más me llena de alguna forma. Sé que hay mucha expectativa de una tercera novela porque de alguna forma creo que voy a cerrarla con tres. Va a ser una trilogía y lo voy a dejar hasta ahí. Y
las pocas personas que lo han leído me han dicho inclusive que la tercera es la mejor para ellos que de las tres, ¿no? Wow. O sea que es una cuestión que me ha llenado. Y sí, la verdad es que en esta novela he tratado de poner, como quien dice, todo en el asador, todos los templos, la parte mística, esotérica, menciono temas más relacionados con cosas de los rituales masónicos, entro más en profundidad y siento que va a gustarle mucho a las personas, ¿no? Y bueno, nada, es interesante, es muy bonito la experiencia y bueno, esperemos que a la gente le guste, ¿no? Claro, estás del 13 al 18 de agosto en Atlapa, están cinco de escritores libres. Hablemos un poco, vas a tener la novela allí. Lo importante de la feria es que se convierte en el punto de encuentro para que tú mismo puedas hablar, tomarte la foto, autografiar los libros para quienes los quieran comprar, pero igual, las otras dos están disponibles también online o en alguna tienda. Claro que sí. Bueno, los libros actualmente están disponibles ahorita en Amazon. Solamente van a estar ahora disponibles en la feria. Después de la feria voy a distribuirlas seguramente en las librerías y en mis redes sociales, Amilcar Gotti Escritor, en Instagram voy a mencionar dónde van a estar disponibles. Voy a estar en el stand número 5 de la Feria del Libro. También voy a estar participando con la Cámara Panameña del Libro en el stand de Nuevas Voces. Voy a estar el día martes, perdón, voy a estar el día miércoles en Nuevas Voces, de las 3 de la tarde hasta las 9. El día viernes voy a estar en el stand de Ser TV desde las 5 de la tarde. Voy a tener el lanzamiento de la novela Rasgando el Velo de la Marca el día sábado 17 de agosto en la Feria del Libro a las 3 de la tarde, donde va a ser una presentación donde va a hablar de todo lo que he investigado, los secretos del acta, voy a hablar del tema de la acta de independencia, de la figura de Ernesto Gotti, voy a hablar de los grupos fraternales que menciono en El Amanecer de Llanos y voy a mencionar todo lo relacionado con esta parte mística de los judíos conversos de Rasgando el Velo de la Marca en esa presentación que va a ser el 17 a las 3 de la tarde en la Feria del Libro. El 18 voy a estar en el stand del Hombre de la Mancha a la 1 de la tarde. Y bueno, voy a estar muy activo en la feria todos esos días, así que va a estar interesante. Mira, qué bueno. Y yo creo que es una excelente oportunidad, Milcar, para que te puedan eh, visitar en la medida de las posibilidades del 13 al 18 y en las fechas que acabas de enumerar, conversar Claro, contigo e incluso intercambiar algunas anécdotas, porque lo más seguro es que alguien por allí llegue y te va a decir algún familiar. Participó así en alguna es. logia, mira, mi abuelo tenía este libro, recuerdo haber leído, escuchado esta historia, que todo eso sirve también para complementar este universo que has ido creando. ¿Desde cuándo? ¿Ya tienes cuánto tiempo? Porque antes de que se comenzara a publicar ya tú venías trabajando en esto. Claro, bueno, me sirvió mucho que yo soy parte de la orden. Entonces, eso también me dio cierta posibilidad de tener acceso a cierta información. Claro. Sin embargo, a pesar de estar dentro de la orden, había muchas cosas que yo ignoraba. Por eso parece mentira, pero muchos de mis lectores son masones y por medio de lo que yo publico, ellos están inclusive conociendo cosas que en la orden no se mencionan. Ah, mira. Entonces, sin embargo, obviamente está esa perspectiva. Es distinto que alguien escriba una novela de algo cuando nunca ha tenido nada que ver con el tema. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo menciono narro algunos capítulos, cuando los protagonistas están dentro del templo y pasan estos rituales de iniciación, etcétera, o sea, yo lo puedo decir con propiedad porque de alguna forma he vivido eso, ¿no? Y entonces creo que eso se pasa para los lectores y se dan cuenta que es algo genuino. Y creo que eso también parte de lo que ha tenido esta novela que le ha llamado tanta la atención y ha gustado, ¿no? Y lo que tú mencionas también que hago es que agrego en los libros, obviamente, las fotos y les pongo códigos QR, de manera que cuando ellos están leyendo y llegan a un sitio, por ejemplo, los protagonistas donde hay un templo y ven la foto, ellos inclusive pueden escanear y los lleva a un video donde yo profundizo un poco más donde el sitio y menciono más información y eso les gusta mucho a ellos. Me Las encanta. mapas que tengo, etcétera. Y bueno, eso a la gente le ha gustado mucho, porque la verdad es que a pesar de que son novelas de ficción, están basadas en hechos reales. Esto, por ejemplo, mira, esto en Sitio Barriles. Wow. Oye, que ese lugar, Amílcar, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Impresionante. Impresionante, pero también tiene había una energía muy particular. Sí, totalmente. Muy pesada, digo, tomando en consideración que hay personas que viven en esa zona, porque creo que en 1930 y tanto, 40, cuando vienen estos investigadores del Nacho y documentan el sitio, estamos hablando de un sitio que tenía sí, un pueblo, una comunidad o civilización habitándola, creo que 500 años antes de que llegaran los españoles acá. Entonces hay una energía Exacto. muy especial
Me sigue sorprendiendo cómo tallaron la piedra, la fusionaron Impresionante. diferentes tipos de piedra, porque cuando le cae agua encima es que tú ves la fusión o ves los Exacto. mapas. Que los mapas, Totalmente. la forma del caracol es un mapa, porque como ellos estaban allí en la cordillera, les permitía llegar a una costa o a la otra. Es impresionante el lugar. Exacto, ¿no? Las piedras son piedras volcánicas que están a millas de distancia. O sea, cómo llevaron esas piedras y lo que tú dices, cómo pudieron labrarlas de tal manera y si tú la tocas es como si fuera una baldosa suavecita. Lisa, Exacto, y luego tiene unas figuras de figuras humanoides reptilianas muy particulares, que inclusive yo lo menciono acá en la trama de la novela, y lo que tú dices, yo cuando fui esto, inclusive estuve conversando con ellos, etcétera, y tuve la suerte de que ellos con la manguera humedecieron la piedra, porque como ya no lo claro. hacían mucho, y definitivamente lo que tú dices, apenas lo hacen, empiezan a verse las líneas, etcétera, es impresionante. Sí, como cuando ves las Pero de Nazca, ¿no? Allá en así es, Sudamérica. muy similares. Y los restos de columnas, de altares, o sea, habían templos. Entonces, y estas son una población que estuvo más de 1000 años Así es, en el pasado, e inclusive no eran de la región, según lo que han descubierto, vinieron de otros sitios mucho más lejanos. Entonces, es interesante y cuando tú llegas allá, tú dices, wow, esto está aquí en Panamá, o sea, y nadie, así es, entonces son esas cosas que a mí me llaman la atención y digo, ¿sabes qué? Esto es tan impresionante que tengo que meterlo en la trama de la novela de alguna forma, o sea, tiene que estar ahí y ahí está enrajando el velo de la marca, me porque encanta. son estas cosas impresionantes y a veces nosotros nos perdemos viendo cosas afuera, en otros países y aquí en Panamá hay tantas cosas impresionantes, inclusive que sorprenden más que la misma fantasía, ¿no? Así es. Y es parte de nuestra identidad y es parte de lo que nos lleva a ser lo que somos actualmente y me parece súper interesante. Bueno, Amílcar, te deseamos el mayor de los éxitos. Siempre es un gusto hablar contigo. Están 5 de escritores libres en la Feria del Libro del 13 al Así es. 18 de agosto. Que te sigan en redes sociales para que puedan conocer más de tus actividades, cómo conseguir Rasgando el Velo de la Marca, que es la tercera de esa trilogía que nos has presentado. Así es, muchísimas gracias, John, como siempre apoyándome. Y sí, cualquier información en Instagram, Amílcar Gotti Escritor, me pueden escribir y con mucho gusto estoy a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias.